Hola, hola a Igualmente. todos. Bienvenidos a este espacio, nuestro primer evento en español del 2024. Una muy cálida bienvenida. María, un gusto tenerte nuevamente por aquí. Pablo, bienvenido. María Carla, Alejandra, Ana. Los invitamos a abrir su cámara si tienen la posibilidad de hacerlo. Quizás contarnos en el chat desde dónde nos acompañan, desde dónde se están uniendo en este momento. Y una súper cálida bienvenida a ti, mi Fer linda. Muchas Mm, gracias por no, aceptar de esta nada. invitación, Un por placer. acompañarnos a empezar este año de esta manera tan bella, tan bonita. Conozco a Fer hace unos 10 años, 8 9 años, no sé en qué momento, o más, en el 2017. Más, 2017. Así es. Y para mí es una hermana del camino, ¿no? El camino de la compasión, pero también una maestra del alma y del corazón. Así que Mm, gracias de gracias. corazón por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Para dar un poquito de contexto, la invitación que tenemos hoy es a que Fer nos cuente un poco sobre su experiencia, su amplia experiencia profesional, pero que se ancla en su experiencia personal, en la alegría de tenerte aquí con nosotros, de saber que estás sana, que eres sobreviviente y que tienes muchas historias que contar. No solo Mm, porque Fer ha hecho todos los trainings que hay en el mundo entero, si pueden ver su me hoja de vida faltan, y me su faltan bio. un poquito más. Así es, les voy a contar un poquito de la carrera tan impresionante e impecable que tiene Fer, pero los invito a que la sigan y a que conozcan un poco más sobre su carrera. Entonces, pero antes de eso quiero darles una cálida bienvenida a todos aquí en el chat. Veo que sigue llegando las personas. Alejandra, hola desde Buenos Aires. María, desde Round Lake, Illinois, Estados Unidos, bienvenida. Ana, desde España, qué gusto verte aquí, Ana, un abrazo. Y Rachel, que está ahí acompañándonos desde el Global Compassion Coalition. Gracias, Rachel, por estar aquí con nosotros. Es nuestra host del día de hoy. Y vemos también Mary, que te acabas de unir. Bienvenida, cuéntanos desde dónde. Oh, Carmen, ya te veo, bienvenida. Una alegría tenerte aquí con nosotros. Y Julieta, desde New Jersey. Maravilloso, maravilloso. Así que esperamos que las demás personas se sigan uniendo y también un saludo a quienes nos vayan a ver desde casa después en la grabación. Entonces, quiero comenzar para quienes nos están acompañando por primera vez contándoles un poquito acerca del Global Compassion Coalition. Esta es una coalición fundada por Rick Hanson hace un año y la idea es llevar la compasión a todos los lugares, hasta los lugares más recónditos del mundo. Ahí queremos llevar educación de alta calidad, gratuita en lo posible. También tendremos programas que son pagos para que la ONG, que es GCC, pueda sobrevivir, pero también queremos tener eventos como estos, eventos que sean inspiradores, eventos que sean informativos, eventos que sean de formación, pero que nos empoderen a todos en la comunidad a llevar más y más y más esta luz, esta medicina, esta esperanza que trae la práctica y la sabiduría detrás de la compasión. Entonces, con esto les doy paso a todos los que van llegando. Como les decía, Fer es una persona para mí supremamente inspiradora. Ella es terapeuta, pero también está certificada en varios protocolos y programas. Les voy a contar algunos de ellos, pero como les decía, los invito a seguirla. Ella es supervisora y facilitadora y certificada en la terapia EMDR. También es la líder y preside el programa de asistencia humanitaria PAH en intervención de desastres. En el 2010 se formó como profe del MBSR. También está formada en la terapia cognitiva basada en mindfulness para pacientes con cáncer
de Trish Bartley. También nos conocimos en el programa CCT, Compassion Cultivation Training. También está formada en CFT, terapia enfocada en la compasión. También está formada en otro programa que compartimos, que es el Mindfulness Based Emotional Balance de Margaret Collin y Gonzalo Brito. Y también es teacher trainer en ese programa, ¿sí? Pero la razón por la que la he invitado hoy acá no solo es porque la quiero muchísimo, sino porque tiene una historia que contarnos, una historia de esperanza, una historia de luz y una historia de cómo la compasión la salvó a ella, la ayudó a ella, la acompañó a ella en su proceso de enfermedad y por ende de salud después en su proceso de pasar por cáncer. Así que Fer, Mm, una súper cálida bienvenida, una alegría gracias, tenerte Pauli. aquí con nosotros. Y este es un espacio abierto en donde de antemano agradecemos como esa generosidad de espíritu que te trae aquí para contarnos tu historia. La agradecida soy yo. La verdad es que estoy muy agradecida de estar acá y me encanta que sea con vos, porque también te quiero un montón. Así que nada, vamos a estar ahí compartiendo un poquito. La verdad que sí, durante mucho tiempo me dediqué a hacer cuidados paliativos en la previa a mi diagnóstico y acompañaba a personas en el proceso de morir y transitar la enfermedad. Eh, Fue algo que no, que digamos, elegí un poco para amigarme con la muerte, en realidad. Yo vengo de una historia con una hija muy chiquita en ese momento, con 18 meses de vida, que se me moría en los brazos. Entonces, ahí fue como el primer encuentro así eh, con la muerte muy, muy a flor de piel, digamos, ¿no? Que no, y a partir de ahí empecé como a incursionar, me invitaron a participar en un hospice y empecé, hice lo que hacen todos al revés, todos empiezan formándose en cuidados paliativos, yo lo hice al revés y, y me llevó a amigarme con la muerte de alguna manera. Eso no quiere decir que mi vida iba como sobre rieles después de eso. Ahí en ese momento también había llegado el MBCR de la mano de la Socie, de María Noel y de Santi, y en principio lo había tomado para mí el programa y después me invitaron a formar parte del equipo y fue como todo un desafío, pero yo tenía una vida muy difícil, muy ajetreada con una nena con una discapacidad, divorciada, porque me divorcié a los 18 meses de Cami y tenía que salir a trabajar y hacerme cargo de la situación. Entonces trabajaba y no había un espacio autocompasivo, pero ni de casualidad, no había tiempo para eso hasta que en un momento empiezo a sentir que algo no estaba funcionando bien. Tenía como mucho trabajo y decido hacer terapia. En ese momento había tomado por primera vez el CCT, el programa, de la mano de Gonza, y claro, yo era un desborde caminando, no me daba cuenta que era un desborde caminando, y él me ponía como freno todo el tiempo, ¿no? Y yo le decía, pero sobró esta comida, vayamos a la calle a repartir comida. Y el pibe me miraba así como diciendo, esta pibe está totalmente loca. Pero bueno, porque no tenía nada que ver en realidad con la compasión eso, ¿no? Era como más un hacer desde el poner curitas, desde el heroísmo, que es todo lo contrario a lo que es la compasión. Y yo funcionaba desde ahí, ¿no? Entonces me cargaba de cosas que no estaban buenas para mi vida en general, en lo personal y en lo profesional, ¿no? He hecho mucho lío, digamos, en ese sentido. Hasta que en un momento empiezo a sentir un desborde a partir de algo muy puntual que me pasa en la sala, en donde yo trabajo de atención primaria, y ahí hago un quiebre y decido empezar terapia. Y cuando empiezo terapia, eh, empiezo y una mañana me levanto con mi mamá así, súper inflada, roja, doliente, ¿no? Con un huevo acá abajo.
Y a donde iba, preguntaba y me decían, no, pero el cáncer no duele. Y entonces, tomate un diclofenac que ya está. Y entonces fui a una guardia y tuve la bendición, la suerte de que me atendió una chica que me hizo primero una mamografía que se me caían las lágrimas porque me dolió un montón, porque estaba muy inflamado todo. Y me hace una ecografista y me dice, vos de acá no te movés, vas a esperar el informe. Generalmente cuando te hacen una ecografía tarda una semana en darte los resultados. Me dice, vamos a hacer una gigantomamografía y de acá no te moves. Y me Mm. salvó la vida, en realidad, porque ese diagnóstico y ese hacerme quedar ahí fue como, fue crucial. Yo, por otro lado, tengo un sostén familiar muy fuerte, tengo dos hermanas, una es abogada, la otra es médica, y me acuerdo que me fui con mi estudio y me siento en el auto en ese momento y la llamo a mi hermana médica y le digo, che, Vanessa, me parece que tengo cáncer. Ay, Fernanda, me dice, estás loca. Me dice, ¿qué estás diciendo? Mándame el estudio. Y a los 2 minutos me llama y me dice, ay, sí, boluda, tenés cáncer, me dice. Y fue muy fuerte, porque tenía un Virar 5 con dos tumores en la mama y cuatro ganglios tomados, con lo cual, para los que no saben, Virar 5 es como el top. Si va de 1 a 5 yo tenía 5 y, y estaba muy complicada. Entonces ahí empezó un derrotero de estudios, de cosas rápidas. Por suerte tenía solamente ahí, no tenía diseminado en ningún otro lugar. Y cuando llego al mastólogo, esto fue en el 2015, llego al mastólogo y el mastólogo me dice, bueno, Fernanda, esto ahora, quimio, operación, rayos, y el tipo me hablaba y yo veía que me hacía así con la boca, no me entraba como la información, ¿no? Eh, y yo le decía, no, yo tenía en ese momento, tenía el pelo como lo tengo ahora, más, porque después la quimio queda un poquito más débil, pero lo tenía así. Y yo lo miré y le digo, pero se me va a caer el pelo. Y nunca me importó nada, ni el pelo, ni el maquillaje, ni mucho menos, pero en ese momento, en el 2015, mi hija más grande cumplía 15 años y yo dije, voy a estar pelada para los 15. Fue como un shock. Le decía, no, pero sácame lo que me tengas que sacar, le decía yo, y no hagamos todo esto. Me decía, no, 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 primero vamos a hacer coadyuvante, después vamos a hacer esto, te voy a operar, vamos a hacer todo el proceso. Yo me fui de ahí en shock, sin que la información terminara de ingresar, y llegué a mi casa y todos lloraban menos yo. Todos lloraban menos yo, y yo les decía, pero yo no me voy a morir de esto. Cosa de negación tenía, porque en realidad me faltaba la biopsia, faltaban un par de cosas como para hacer bien el tratamiento. Por suerte respondió a marcadores hormonales y había tratamiento específico, si no, no estaba acá. Ujú. Y, y me acuerdo que ahí, cuando me di cuenta que yo no estaba llorando frente a lo que me estaba pasando, dije, necesito tomar espacio. Y ahí empieza el derrotero con la práctica, porque yo ya tenía práctica de mindfulness del 2010 al 2015, hacía 5 años que venía practicando muy poquito de compasión en ese momento y mucho de MBSR, de Vipassana, de observar y demás. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Que yo tengo la práctica, igual me pasan estas cosas, ¿no? Y, y bueno, y ahí fue cuando decidí irme sola a un lugar que está acá en provincia de Buenos Aires que se llama Los Toldos, que son unos monjes benedictinos. Era julio, no había nadie, era el rollito que sopla el viento y no había nadie, es un frío terrible, pero yo necesitaba estar sola conmigo, ¿no? Para poder conectar. Y me acuerdo que en ese momento quien era mi pareja me dejó en la puerta del monasterio y ni bien crucé la puerta no paré de llorar los 3 días. Lloré, 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 lloré a morir. Y había un grupo de monjitas ahí, que estaban en un retiro de silencio, no podían hablar. Entonces yo me sentaba y comí un caldo que me daban ahí y yo lloraba. No, 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 ni comía, nada. Y una monjita vino, no me olvido más, me puso la manito así acá, me dejó un chocolate y eso fue
como el gesto, ¿no? Que hablamos en la compasión. No, Mm, no, no te podía decir nada, no, no sé ni lo que te pasa, pero estoy ahí compartiendo tu humanidad con lo que te está pasando, ¿no? Y ahí fueron empezando a caer fichas, ¿no? De lo que me pasaba, de dónde estaba, y que verdaderamente era una decisión personal sentirme sola o acompañada, o por más que el proceso lo iba a hacer yo, mi cuerpo, la actitud que yo le iba a poner a eso iba a ser clave. Pero ese gesto marca un antes y un después, y creo que eso lo vemos mucho cuando lo enseñamos, ¿no? Que cuando hablamos de los microgestos, las microacciones, yo creo mucho en eso. Y, y para mí fue muy importante. Así que después me fui a hablar con un curita de estos que estaba ahí, me dio la unción de los enfermos, y ahí arranqué. Al día siguiente me volví a Buenos Aires y arranqué mi proceso de tratamiento y mi práctica como podía, porque había días, me aplicaban la quimio y tenía como un subidón de energía durante 2, 3 días, y al cuarto día estaba tirada en un sillón y no podía con mi cuerpo. Y fue todo un proceso de aprendizaje también, ¿no? De sostenerme, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Me ponía los audios, que en ese momento tenía audios de Santi, de Gonzalo, de, de gente que yo quiero mucho, y los escuchaba. No sé si hacía la práctica, pero los escuchaba, ¿no? En esos picos. Después sí tenía mi práctica, pero ahí era como escuchar y sostener y estar. Y nunca sentí que no iba a poder con la situación, más allá que tenía buen pronóstico y tenía, digamos que no siempre se tiene un buen pronóstico y que había medicación para eso, pero que había que surfear esa ola, ¿no? Y así que anduve pelada por la vida, porque no toleraba las pelucas y no toleraba los pañuelos ni nada por el estilo, así que me preguntaban si era Hare Krishna, porque andaba pelada. Yo me divertía con esas cosas, y, y fui al cumpleaños de mi hija pelada y estuvo muy bien. Y después me operaron y siguió el proceso, pero creo que lo más importante fue darme cuenta de esos pequeños gestos, ¿no? De eso que me fue como sosteniendo a lo largo de todo el proceso. Y por supuesto la ayuda en ese momento de mi terapeuta, que era Gonzalo, que abre un día, abrimos el Zoom y me dice, ¿qué te pasa? Y lo miro y le digo, tengo cáncer. Y me dice, tengo cáncer. Y ahí fue todo un viaje claro. de distinto, ¿no? De sostén y de trabajar algunas cosas que yo venía como muy perdida en la vorágine, ¿no? Y ahí empezás a poner qué es lo importante, qué es lo que le vas a dar prioridad. Y después el desafío es no olvidarte de eso, ¿no? Porque una vez que pasa la enfermedad, uno entra rápidamente otra vez en la vorágine y no olvidarte de que estuviste ahí. Me acuerdo que Gonzalo en el Zoom en ese momento no había Zoom, había Skype, y me sacaba fotos y me las mandaba y me decía, acordate que estuviste acá, Mm, ¿no? De hecho, cuando yo te conozco, que vamos a Petaluma, en Estados Unidos, yo estaba con el pelo que era Maradona, tenía un afro, era Diego Maradona, tenía un afro así, porque hacía 2 años todavía estaba en proceso de tratamiento y tal, pero yo creo que tuve una elección muy fuerte con la vida, ¿no? Con el propósito y con seguir adelante, más allá de que tenía buen pronóstico, y esto lo quiero recalcar, pero también entendí que no es necesario llegar a estos estados, por más que uno tenga antecedentes para tener este tipo de cosas, y más el cáncer es policausal, entonces no hay una sola causa, los estresores claramente no te ayudan, pero creo que no es necesario que el ser humano llegue, viste que o tenemos como la posibilidad a lo largo de la vida de aprender de las cosas sin llegar a estos extremos. Cuando te toca llegar a estos extremos, porque te toca, porque
yo iba a ver a esas personas y salía de las casas y decía, no me tengo que olvidar de esto, y daba la vuelta a la manzana y me olvidaba de lo que había querido recordar y volvía a mi vorágine. Eh, creo que lo fundamental es eso, no llegar ahí a esos lugares, ¿no? Y eso lo que me hizo fue esto que te digo, revalorizar y recategorizar qué cosas le iba a dar prioridad, qué cosas eran importantes. Fue como un viaje de revisión. Y ahí te diría que parte de la práctica de compasión, la clave fue el perdonar todo Mm, lo que había hecho mal, ¿no? Eso fue como muy, muy importante para mí, encontrarle como una vuelta distinta. Petaluma también fue un viaje de encuentro con eso y de sentarme por primera vez en el comedor en ese día de silencio y comer una frutilla y sentirle el gusto y ponerme a llorar porque hacía 2 años que no le sentía gusto a la comida. Fue como un encuentro fuerte con eso también, ¿no? mm, Eh, sí, y a partir de ahí decidí que quería hacer algo con todo eso que me había pasado y es donde por ahí decido conectar de alguna manera con, ¿cómo se llama? Con Trish Bartley, porque yo no tenía la posibilidad de viajar, pero le escribí. Esto es muy al estilo mío, digamos, yo te escribo y veo qué pasa. Como me fui a Petaluma sin hablar inglés ni nada y me mandé y fui y terminé viajando sola. Bueno, ese es otro trip que les contaremos en otro momento. Pero bueno, le escribí y me contestó y muy amorosamente me acompañó en todo el proceso, que eso también fue, ella también es sobreviviente de cáncer, de un cáncer creo que tuvo un cáncer en columna vertebral y después en médula y sigue viva y está bien. Hoy hay muchas cosas que la medicina ha logrado para que estemos acá, mm, avances y ojalá siga avanzando. Eh, y ella generó un programa basado en la teoría cognitiva y la depresión y mindfulness para personas con cáncer y es muy lindo el programa y dije, bueno, me gustaría hacerlo y llevarlo adelante. Y un poco eso es lo que estuve haciendo el último tiempo en forma gratuita porque me hacía mucho más sentido darlo en forma gratuita que si me pagaran por eso, por más que el último tiempo la institución LALSEC nos pagó los honorarios a los profesionales, pero a la gente no les cobra nada. Todo lo que da LALSEC es gratuito para la persona. Entonces a mí eso me hacía mucho sentido, ¿no? Tampoco es que nos pagan un montón, digamos, es algo simbólico, pero bueno, me hacía sentido que fuera gratis para esas personas. Uno pasa por muchas cosas y sobre todo en estos países como Argentina, en donde no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a tratamientos. Entonces, que alguien pueda acceder a algo tan poderoso, tan rico como la práctica, eh, que puede ser un beneficio para ellos en forma gratuita, me parece sumamente importante, ¿no? Porque a veces se hace difícil. Yo sabía que el tratamiento que estaba recibiendo yo a los hospitales públicos no llegaba, entonces tenía como esa conciencia de que por ahí había mujeres que se morían de esto sin tener esta posibilidad. Hoy ya están esos protocolos acá, pero en ese momento no. Y hay muchos de los protocolos que se utilizan en forma privada o con prepagas que no llegan a los hospitales públicos. Y, y bueno, eso me inspiraba como para que el programa fuera en forma gratuita, sabiendo que todos nosotros que nos formamos en mindfulness gastamos fortunas para formarnos y tal, y está muy bien, pero también como el otro lado, ¿no? Aquel que pueda pagar, que lo pague, y aquel que no, que pueda acceder, ¿no? Porque yo siento que la práctica no es mía, es universal y que puedan tener acceso, creo que me hace mucho sentido. mm, mm. Así que esa es Gracias. mi historia. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartir y quiero retomar como los tres
como elementos que sobresalen en mi experiencia de escucharte, ¿no? Como un gesto de amor, de bondad, como ese chocolatito de la monja cambia, Tremendo. gira todo el rumbo de tu como actitud interna, ¿no? El segundo con el que me quedo es como este insight, esta claridad de que todo proceso de compasión es autocompasión, autoperdón, como si allí estuviese como ese mar infinito como de reparación, ¿no? Como de vuelta a casa, ¿no? Mm, Y por último, este elemento de llenar tu experiencia de sentido al decir yo tengo que compartir esto, ¿no? Yo tengo que hacer algo como esa alquimia de convertir la oscuridad en luz o el lodo en el loto, pero que ujú. además no solamente como en tu propia vida, ¿no? En tu familia, en tu núcleo, en tu red, sino que sientes como un llamado a llevar esto como luz para otros, ¿no? La luz que tú has podido transmutar a través de tu propia oscuridad, que pudiese acompañar a otros. Y el mantenerte despierta, ¿no? Agregaría ahí también como este riesgo en el que estamos como de caer en esa amnesia colectiva que indistintamente del dolor profundo que hayamos experimentado en nuestra vida, es tan fácil que la vida pase y con ella se lleve la memoria de lo que hemos como tocado, ¿no? Como que se ha revelado a través de la Una, dificultad. sí, una de las cosas que creo que estoy como pensando ya hace un tiempito, todo el tiempo mi mastólogo me ve y me dice, ¿hacemos la reconstrucción de la mama? Y yo le digo que no, todo el tiempo le digo que no, 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 primero porque tengo que entrar 5 veces a quirófano y no tengo ganas, ya pasé, no tengo ganas que me pinchen, todo eso todavía lo tengo en el cuerpo, ¿no? Esas cosas no son gratuitas cuando vos pasás por eso. Por más que uno le ponga buena voluntad, digamos, cuando estás ahí poniendo el cuerpo es, yo hoy me voy a sacar sangre y cuando tengo que ir a sacarme sangre, doy vueltas, voy, pero no me gusta ni un poco que me pinchen. Entonces, digo, hoy creo que el mayor sentido por el cual no hago la reconstrucción es para recordar que eso está ahí, porque si no yo entro en un loop de que me olvido, porque como me siento bien, entonces, y no tengo nada, de hecho yo ya estoy dada de alta, no tengo remisión de enfermedad, no tengo recidiva, que no quiere decir que no la pueda tener, Así ¿sí? Porque es. uno cuando debuta con esto es paciente oncológico toda la vida. Te duele la uña del dedo gordo y te estudian de pies a cabeza. Y está bien que así sea, pero bueno, hay que hacer todo un trabajo de cuando volvés a hacerte un estudio, vuelven los miedos, no es que ya está y alegremente pasó. No, eso está ahí como una espada de Damocles todo el tiempo. Pero bueno, también está esta posibilidad de qué quiero alimentar, ¿no? Cómo lo quiero transitar. Pero, pero creo que no me la hago básicamente para recordarme que, además que no quiero entrar a quirófano 5 veces ni de casualidad, creo que lo hago por esto, ¿no? Porque además lo llevo bien, porque me importa muy poco lo que opinen en ese sentido los demás. Y si tengo que ir con mi vestido chueco, porque está así chueco, me importa muy poco. Y porque le doy importancia a otras cosas, ¿no? En este momento de mi vida. Tal vez si me hubiera pasado mucho más joven, no sé si te estoy diciendo esto, pero con 53 años, creo que la vida hoy me pasa por otro lado. Entonces, como lo estético, sí, quiero estar bien. De hecho, hice todo un trabajo para volver a mi cuerpo, porque el cuerpo dejó de ser como era. Y en algún momento engordé mucho y entonces tenía que bajar de peso porque me retaba el oncólogo y tal, y por mis huesos. Entonces, hoy tengo una actividad física que hace 5 años atrás no tenía, pero la tengo con un sentido no estético, sino de salud, ¿no? De volver a mi cuerpo, volver a habitarlo como está ahora, amigarme como está ahora el cuerpo, que no volvió a ser nunca más como era antes, eh, por más que yo me vea saludable y tal,
yo sé cuando me duele y cuando no volvió a ser el mismo. Entonces uno tiene que también aprender a convivir y amigarse con eso, ¿no? Y ahí también creo que el sostén amoroso y el, el ir despacito con eso, pero fue volver al cuerpo también. En su Mm, momento decidí hacer yoga y fue todo un desafío, porque yo no tenía disciplina con el cuerpo, era un desastre, o sea, iba, hacía un rato y me aburría y volvía. Y hoy tengo una disciplina que la generé, como la práctica, ¿no? Como eso que nos cuesta tanto sostener desde la práctica. Y, y el cuerpo me ayudó a esa disciplina. Entonces, hoy si no hago, me siento mal, mm. ¿no? Y es como volver a también a reconectar con que estás vivo. Entonces, creo que ahí se juegan un montón de cosas que me ayudan a eso. Ujú. Y la práctica fue también clave. En esto que te digo, que yo me acuerdo que me tiraba en el sillón de mi casa y lo único, no miraba televisión porque no tenía fuerzas para eso, entonces me ponía los audios y me sentía acompañada, ¿no? No sé si podía seguir la vida, pero había ahí algo que me sostenía, ¿no? Como el chocolate. Yo no me acuerdo la cara de la monja, pero me acuerdo de la sensación que tengo en el cuerpo y el chocolate me lo acuerdo. Y yo creo que es eso lo importante, que también me lleva a eso, ¿no? A ser consciente de qué quiero dejar en la gente. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que venía a mi mente escuchándote, ¿no? Cómo pudiésemos ser en el rol de acompañantes o familiares o terapeutas que estamos acompañando a estas personas que están atravesando, o si somos nosotros mismos los que estamos atravesando por un diagnóstico, el que sea, ¿no? Específicamente hoy estamos hablando de cáncer, pero creo que no hay un solo hogar que no tenga como un diagnóstico de enfermedad, ¿verdad? Eso es quizás lo único seguro que tenemos es la vejez, la enfermedad y el final de la vida en nuestra existencia. Entonces venía a mi mente cómo poder ser esa monja, ¿no? Cómo poder encarnar esa posibilidad de ser luz los unos a los otros. Y me causa curiosidad, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería como tu ofrenda, como tu regalo, tu rezo para cualquier familia o cualquier persona que esté pasando en este momento y quiera como acceder a esta luz que hay a través de la compasión? ¿Qué le Yo dirías? creo, yo creo que básicamente tener un diagnóstico te acelera o te pone en la cara la posibilidad de la muerte, ¿no? Pero en definitiva todos nos vamos a morir tarde o temprano. Yo siempre digo que en vez de mirarlo como un rechazo, tenemos la suerte de que sabemos, es que es el cachetazo que te despierta, ¿viste? Que decís, ok, no puedo morir mañana, dentro de 5 meses o dentro de 2 días. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Porque hoy estoy vivo. Y creo que en cada encuentro con los pacientes, con los familiares, hoy estás vivo, ¿qué querés hacer hoy? No te lo pierdas hoy. Entonces eso te conecta con el compartir, con el estar, qué calidad de presencia querés tener, qué querés hacer. Obviamente que en el medio no es ideal esto, porque yo me sigo peleando con mis hijas, nos seguimos tirando de los pelos, tenemos desacuerdos, pero, pero creo que cuando vuelvo lo importante es, bueno, estamos juntas, ¿qué vamos a compartir? ¿No? ¿Qué quiero compartir con mis amigos? Estoy como con un descubrimiento de mis amigos que estoy como, quiero compartir cosas. No me importa que quiero compartir cosas con mis amigos. Trabajo, amigos, pasarla bien. Y obviamente que la vida igual va a traer sus dolores, sus sufrimientos, no los vamos a poder evitar. Pero sí creo que uno puede tener una actitud de, de recordarse esto, ¿no? Tengo hoy. Mañana, qué sé yo, mañana vemos. Dicen los chicos, mañana vemos. Hoy tengo esto y voy con esto. Y no quiere decir que no programe y proyecte cosas, porque yo soy una usina de proyectar y armar cosas.
Pero, pero me parece eso, ¿no? Que si cuando estoy en el encuentro con alguien y le puedo tirar una mano, yo sé que a veces suena como, ¿y por qué me está tirando esta ayuda? ¿Por qué tomo esta decisión? Porque lo quiero hacer. No hay muchas veces una explicación más allá de eso, ¿no? Entonces creo que si tenemos esa posibilidad de darnos cuenta que hoy están, mañana se van a ir, indefectiblemente. Vos, yo, quien sea, no importa. Nos vamos a ir. Bueno, hoy estamos acá, ¿no? Y notar todo eso que pasa en el medio, ¿no? Que me da miedo, que no lo quiero tener, porque todo eso también es parte del proceso. Pero mientras haya vida y sigamos respirando, me parece que creo que es lo más importante. Precioso. Viene a mi mente las palabras de Kabat-Zinn que dice, mientras estés respirando, hay mucho más que está bien contigo de lo que está mal contigo en este momento, ¿no? Y hay mucho para hacer, ¿no? También. Así es, así es. Y me quedo también con esto que has dicho hace un instante, no solo como de la enfermedad, como un despertador para reconectar con este potencial bello infinito de estar vivos y como de reorganizar nuestras prioridades, que te he escuchado mucho decir eso en lo que nos has compartido tan generosamente, sino también como amar a los que amamos o descansar en la red de quienes nos aman. Y sería como como toda una estrategia basada en el amor y en la vida, lo que estás describiendo, ¿no? Indistintamente de lo que suceda, es ve y descansa en los que amas, mucho trabajo con nuestro corazón, ¿no? Como de ser muy sensible y estar muy conectado con nuestras necesidades y con nuestro dolor, como reconectando con ese poder de ser nosotros el que sufrimos y el que nos acompañamos a nosotros mismos a sufrir o a pasar por la dificultad, más como todo ese camino de personas que ya lo han vivido, ¿no? O de terapeutas amorosos, médicos amorosos que realmente están ahí para darnos una mano. ¿Mm? Sí, y algo que me parece fundamental, María Paula, es dentro de lo que es el mundillo de los oncólogos y todo esto, los oncólogos están seteados para hacer lo que tienen que hacer, protocolos, ahora te vamos a hacer esto, y no te explican nada. Entonces yo cuando agarro un paciente o me encuentro con alguien, lo primero que le digo es, vos tenés derecho a preguntar lo que vos quieras, hasta donde vos quieras saber, pero preguntá. Se va a molestar, te va a poner cara de enojado, se va a fastidiar, pero preguntá, porque es tu cuerpo, es tu vida, y vos tenés derecho a decidir qué carajo querés hacer con tu vida. Entonces, agarrá y preguntá aunque se incomoden, ¿sí? Yo quiero saber qué voy a sentir, qué me va a pasar, aunque no sea exacto lo que me van a decir, ¿no? Pero creo que eso es un poder que nosotros que tenemos que ejercer, porque también podemos elegir, en el caso que nos toque irnos, podemos elegir cómo queremos irnos, ¿no? Podemos elegir despedirnos, dejar todo organizado, cerrar las cuentas pendientes que tengamos, con quien tengamos cuentas pendientes. Me parece que eso es importante de hacer y eso se trabaja, digamos, se puede trabajar y se puede acompañar de la mejor manera. Yo te escuchaba recién y me acordaba de anoche. Anoche yo tenía como una sensación de agobio, viste, en mi cabeza estoy con mucha cosa, tengo siendo explotada y empiezo como a sentirme que la cabeza me hace así y el cuerpo me empieza, viste, como me empiezo como a cerrar. Así Y que es. yo no puedo entrar en eso. Ese es como como la clave, viste, para decir, si yo sigo por ese camino, yo tengo que hacer algo, tengo que desactivar eso para no entrar ahí, porque es muy difícil, me es muy fácil entrar ahí, me es muy difícil salir de ahí, ¿no? Así es. Así es. Pero es como vuelvo, ¿no? Me doy cuenta, paro, respiro, hago alguna práctica y digo, bueno, a ver, ahora elijo.
elijo por dónde quiero ir, ¿no? Y tengo por delante todo un trabajo para hacer ahora para desactivar todo eso, porque a mí ese es mi talón de Aquiles, es muy fácil que yo, como todo me entusiasma, entonces me tengo que traer todo el tiempo para no perderme. Pero bueno, igual me sigo perdiendo, porque Así es. yo creo que no terminamos nunca, nunca de aprender y ejercitar esa práctica, porque creo que cuando empezás es como descubrís y después estás descubriendo otra capa más, otra capa más, otra capa más, ¿no? No se termina nunca Mm. de ver qué hay ahí. No sé, yo creo que voy a seguir descubriendo hasta el último minuto. Y Pero todos los que estamos vivos estamos en ese viaje de perdernos y reencontrarnos, olvidar y de repente reclamar nuestra sabiduría y perdernos varias veces para podernos sí, volver a encontrar. Mm. Y sí. quiero recalcar esto último que nombras, y es como esta idea de permitir a nuestro ser querido, si es un ser querido el que está atravesando por un diagnóstico, o a nuestros pacientes, o si somos nosotros mismos, de empoderarnos en la medida, en tanta medida como sea posible. Y a veces, muchas veces, eso se ve con perder el miedo a preguntar, ¿no? O sea, muchas veces, y lo acabamos de vivir con mi papá, que estuvo un tiempo en el hospital por otro diagnóstico, pero me daba cuenta cuánta como regulación traía la posibilidad de acceder a la información, ¿no? De entender y comprender y comprender y comprender y comprender en la medida en que como familia pudiéramos comprender y digerir cosas que de pronto eran más grandes que nuestro lenguaje o comprensión, realmente ayuda. Y eso me parece muy bello y muy valioso. Y sé ¿Mm? que queremos terminar con una práctica, pero quizás podemos abrir un espacio para escuchar de todas las personas maravillosas que están aquí acompañándonos. Me encanta ver caras nuevas, también caras conocidas, amigas del alma, del camino, del corazón. Muy bienvenidas todas las que están aquí y todos los que están aquí. Me encantaría escuchar de su experiencia, si tienen preguntas, comentarios. Pablo, sé que nos estás acompañando, Pablo. Es también un hermano del camino, médico, vive en Argentina, y sé que tu trabajo también es con pacientes con cáncer. No sé si hay algo que nos quieras contar desde tu experiencia, para traer compasión, luz y esperanza a tus pacientes. ¿Qué te ha ayudado a ti? Bueno, muchas gracias a las dos. Gracias, Fer, por compartir esto. Eh, Esencialmente hay un ámbito en el que yo soy históricamente hematólogo, tengo 58 años, de los 23 soy médico, y en los últimos 20 me dediqué especialmente a aliviar a la gente tocada por el cáncer, esencialmente. ¿Sí? Pacientes, familiares y personal de salud, nosotros mismos. Eh, Dentro de eso, eh, claramente salí, no solo trabajé con hematología, después al ser uno de los tumores más frecuentes, mama terminó siendo un gran campo de ayudar y de conocer todas las variedades que ella iba descubriendo. O sea, me formé en acupuntura y todo lo que es medicina mente-cuerpo, además, y esencialmente mucho lo que hago es decodificar esa información y trabajar con algunos oncólogos eh, de Buenos Aires, en equipo ayudando en eso, y después sabes que hay muchos síntomas que van surgiendo que también te nublan la mente y te impiden manejar bien tus emociones y son muy intrusivos, digamos. Entonces, aliviar desde lo físico por un lado y desde lo que genera la medicina china, o el Qigong, por ejemplo, fue muy bueno promover lo que fue el servicio de oncología integrativa en Fundaleu, que es el lugar donde yo trabajaba hasta 18 años, y especialmente el masaje, con lo que hablabas del contacto,
y como uno recuerda esa impronta de la caricia, al masaje lo llamábamos una caricia al alma. Mi esposa hace eso, se dedica a hacer masaje oncológico. Ya es un tema acá todo esto ha sido un tema de crecimiento familiar. Otra hija es musicoterapeuta, que fueron todas las cosas que fueron aprendiendo y fuimos aprendiendo, trayendo de afuera, pero ayudando hacia la gente para poder expresar lo que por ahí con palabras no te sale. Y a veces la música también es otra gran herramienta para abrir el corazón y contar estas cosas, aunque sea que estás enojado, o que ni siquiera querés hablar. Hay letras, hay canciones que nos conectan con todo eso. Eh, mucho hincapié en lo que decíamos de Paula de los familiares. También siempre me conmovió mucho los familiares. Eh, siempre cuando charlamos, yo les decía que familiar es el agua de la pecera. Si la pecera está turbia, el paciente ve todo más turbio. Y, eh, y al revés, cuando vos podés empezar a jugar, por ejemplo, haciendo chikung juntos o enseñándoles a masajear al familiar y al paciente, el paciente puede ayudar y hacerle un masaje a su ser querido que seguro tiene contractura del cuello, le duele la cabeza, y hay muchísimas cosas para conectarlos también, ¿no? Entonces, y por último, el tema del personal de salud, la gente más cercana y más empática suele ser el personal de enfermería o por ahí las que ya tienen entrenamiento como cuidados paliativos, que ya naturalmente el objeto es el sufrimiento, entonces la compasión pasa a ser entrenada. Pero bueno, naturalmente los enfermeros suelen tenerlo más a flor de piel. eh, y el entrenamiento de los médicos no incluye comunicación, nadie nos enseña lo importante que es mirar a los ojos, cómo se escucha. Yo te escucho y aprendo en la forma en que eh, reflexionás y validás todo lo que una persona está diciendo, y lo valioso que es. Bueno, ojalá que podamos cambiarlo eso, pero hoy por hoy no existe. Y parte de lo último que estoy haciendo, que es lo que me trajo a la coalición, fue hacer un programa de investigación, eh, que terminó siendo tres. El primero es para pacientes con un tipo de cáncer que se llama linfoma de Hodgkin, un programa de 8 semanas de entrenamiento basado en mindfulness, compasión compasión interior, self-compassion y gratitud, con prácticas semanales, digamos. Eh, Parte de lo que yo hago es esto que con los pacientes les doy estos audios, porque creo que en tratamiento es más o menos la dosis que uno puede digerir. Después uno por ahí puede retomar más fácil, ¿no? O es lo que me pasó a mí. Poca gente puede, eh, aún con experiencia, sentarse a la práctica. Para todos hay días que es difícil, aunque las Mm. cosas estén relativamente bien. Estés enfermo, ¿no? La práctica, a veces te sentás y decís, ¿para qué me senté acá a practicar? Y es como volver ahí, sentarte y estar. Pero, pero sí, sí, es cierto lo que decís de los médicos y demás, aunque ahí todavía se está empezando a mover, hay toda una camada de médicos que están empezando a animarse a esto que vos estás trayendo, ¿no? De alguna manera, que no es lo más Bueno, frecuente. los dos protocolos que quedan son los papás de chiquitos con leucemia aguda, que pasan mucho, los protocolos son larguísimos, ¿sí? Ujú. Y el tercero, que es en realidad el primero que yo quería hacer, es en los hematólogos, que somos más de 800 en Argentina. Ujú. Eh, pero bueno, también estas barreras que uno va atravesando, primero me dejaron, no, empecemos con pacientes, vamos a familiares, después llegamos a nosotros. Hay también Mm. cierta resistencia siempre, pero bueno, el sueño es eso. Y a partir de eso, bueno, lo que me pasó con la GCC puntualmente es que me di cuenta que la compasión me superaba a mí, no solo en la vocación médica. Y al estar en contacto con otra gente de otros países, en sí misma
el ayudar y el promover esto, que lo hacemos a través de los conectores de la compasión, es lo que realmente a ver, me copó la otra mitad de mi vida. Y hoy es un poco a lo que estoy aprendiendo muchísimo, pero bueno, tratando de ayudar a la gente a potenciarla y hay gente maravillosa haciendo cosas que no tienen que ver con el ámbito biomédico. En nuestros países las cosas están muy difíciles en todos lados y a veces parece que todo es malo y que todo es feo y hay gente bárbara, hay gente buenísima, como ustedes hoy, pero en otros ámbitos también. Y bueno, que nos necesitamos apoyar en este sentido de red que hablabas y necesitamos conocernos, saber que existimos, compartir. Bueno, Así perdón por el es. tiempo que tomé. No, Así que gracias por tu generosidad, muchas Pablo, por gracias, estar y aquí con muchas gracias de todo nosotros. corazón. A ti, y creo que has tocado unos puntos tan bellos, tan importantes, el contacto, ¿no? La caricia, ese masaje amoroso. Recién conocí una terapeuta del Zen Hospice, alumna de Kubler-Ross, ella murió hace un mes más o menos, se llama Irene Smith, que trabaja con masaje terapéutico al final de la vida. Y me encantó su trabajo y pensé en tu esposa preciosa haciendo ese mismo trabajo. Entonces el contacto, la escucha como un aspecto sanador y cualquier como interacción basada, terapéutica, médica, desde un lugar del amor, ¿no? Del cuidado, del contacto, de veo tu dolor, me importas, te escucho, lo valido y me dispongo y aquí estoy para ti. Y esto tan importante en un proceso de enfermedad o en la vida en general, como tú dices, hay una red que está ahí todo el tiempo. Fer, adelante. ¿Quieres decir Mira, algo? sí, estaba pensando en las bases de la compasión, de esto del sostén, ¿no? De esto del cuidado. Cuando nacemos, si alguien no nos sostiene, no podemos vivir, Así es. ¿no? Y a lo largo de la vida necesitamos ese contacto y ese sostén. Y es tan importante cuando nos vamos que alguien nos sostenga la mano, aunque sea. Y se me vieron dos cositas que les quiero compartir. Tuve la posibilidad de acompañar a una mujer en Mar del Plata, una localidad acá en provincia de Buenos Aires, 400 kilómetros de Buenos Aires, que ella tenía un cáncer de hueso. Cuando yo llegué ella estaba en estado terminal, con lo cual era muy poquito lo que yo podía hacer por ella. Fragilidad total, un dolor que no les puedo contar porque los huesitos se quiebran de nada. Y ella tenía, digamos, entusiasmo y decía que iba a hacer cosas, y escribió cosas y qué sé yo, pero estaba muy mal porque sentía que no había podido ser una buena esposa. Y yo llegaba a la casa y su marido me decía, yo me siento culpable porque tengo otra mujer, porque yo no puedo estar con ella. Entonces, un día digo esto porque nos es muy fácil juzgar las situaciones y hay que estar en esos zapatos también, ¿no? Con una historia muy difícil ella, una historia de trauma que tampoco le había permitido ser esa buena esposa que ella quería ser con su marido. Entonces, me acuerdo que nos juntamos los tres y ella le pidió perdón. Adelante, se los cuento y se me pone de gallina. Le pidió perdón adelante mío, le dijo que le pedía disculpas por no haber sido todo lo que él esperaba de ella y que le daba como la bendición para que estuviera con otra persona. Mm, Esos son regalos que yo me llevo conmigo, ¿no? Y que él también la tocó, la abrazó con mucho cuidado, por esto del dolor que les digo, y hablamos los tres acerca de que la sexualidad no solamente es el coito, sino que es el gesto amoroso con el otro, el tocarnos, el estar, ¿no? Cuando volví ella ya había partido, pero fue súper sanador, inclusive para mí fue sanador. En ese momento que yo todavía estaba lejos de tener un diagnóstico, les cuento, ¿no? Esas cosas son las que yo me llevo de los pacientes y de la familia, ¿no? De poder ser ese nexo, ese puente entre ese espacio que hay de abismo, que no saben cómo hacer, como para acercarse y desde algo del sentido común, porque tampoco es que soy una genia, es el sentido común,
acerquémonos y hablemos, ¿no? De lo que está pasando, con cariño, digamos, con esto que vos decías del amor, de sostenernos ahí. También me pasó con un señor que estaba como en estado de coma, y estaba toda la familia alrededor de su cama y nadie hablaba, no lo tocaban. Yo decía, este hombre, porque escuchan, yo sabía que escuchan. Entonces yo me acerqué y lo tocaba, le digo, por favor, ¿cómo te llamas? Le decía, bueno, vení a hablarle, tocalo, ¿no? Y horas después se fue, pero se fue desde otro lugar, ¿no? Entonces creo que esto que vos decís, Pablo, ¿no? Del contacto, del tocar, del masaje, de estar ahí, de saber que hay un otro ahí. Cuando te reciben cuando nacés, que alguien te acompañe cuando te vas. Yo quiero eso para mi vida. También quiero eso para la mía. Así es. Y la música, claro que sí, la música hasta el día Música. de hoy, que a mí me encanta la música y estoy todo el tiempo tratando de escuchar música cuando pueda. Y, Mm. y que también te puedas ir con música, me parece re lindo, digamos, ¿no? Como elegir. No tiene por qué ser todo. Yo sé que en diferentes lugares se tramita distinto, ¿no? La partida. Acá en Argentina hacemos un tango y una lágrima. En una época, hace muchos años atrás, contrataban lloronas en los velorios. Pablo, vos no me vas a dejar mentir en esto. Y se vestían de luto un año, era una cosa. No, que sea otra cosa, ¿no? Que pueda ser otra cosa, la partida. Pero creo Mm. que el ser humano no nació para estar solo, entonces en la llegada necesitamos, en la partida también necesitamos que alguien nos acompañe. Así que Así. yo quiero eso. Y en el medio también, en el Sí, medio, claro. amor. Sí, Muchas gracias, Peri. Soy muy consciente del tiempo. Te invitaría a que nos ofrezcas una mini práctica para dale, cerrar dale, algo vamos a de hacer tu una chiquitita, corazón. bien chiquitita. ¿Vale? Claro que sí. Ok, te invito a tomar una postura cómoda y estable. Vamos a tomar 2 o 3 respiraciones. Inhalando profundo por nariz, exhalando largo por la boca, solta cualquier tensión innecesaria. Vuelve a inhalar, vuelve a exhalar. Y te invito a que dejes que se asiente todo esto que charlamos, que se acomode internamente. Y te invito a hacer un escaneo rápido de tu cuerpo. Fíjate si hay algún lugar en este momento que está tenso, con dolor. Si sos paciente y tenés alguna dificultad, lleva tu atención allí. Y vamos a imaginarnos al apoyar nuestras manos en ese lugar donde sentimos tensión en este momento. Vamos a imaginarnos que en este momento que estamos llevando nuestras manitos ahí, están todas las manos de los que están acá presentes y de todas esas otras personas que sostienen nuestra vida. Acercándonos la intención de que podamos aliviar ese sufrimiento, ese dolor, esa tensión, llevando luz, amor a cada rinconcito de ese dolor, de esa tensión, de esa dificultad. Y deja que esa intención recorra todo tu cuerpo, sintiéndote acunado por esa gran red que en principio somos los que estamos acá y que se va extendiendo hacia otros lugares. Y dediquemos esta práctica chiquitita para todas aquellas personas que están atravesando dolor, sufrimiento, o están partiendo en este momento, para ellos y para todos sus seres. Inhala profundo, volver acá y abrir los ojos. Gracias. Gracias infinita, Fer, por tu No, a vos. presencia,
por tu generosidad, a todos por acompañarnos, a ti, Pablo, por acompañarnos y compartir también. Y yo me quedo con una imagen y es en mi mamá es sobreviviente también de cáncer, todas las quimioterapias y hasta su última quimioterapia que recibió su diploma de graduación, era con cuánto amor se hacía cada una de estas intervenciones y qué tan poderoso era ese contacto, esa mirada, esa sonrisa, esa esperanza, esa fortaleza que realmente hace la diferencia. Entonces me quedo como con esta inspiración grande y con esta alegría y este sentido renovado de esperanza de saber que hay terapeutas, médicos, enfermeras, psicólogos que están allá afuera haciendo la diferencia, llevando esta medicina no solo a través de la competencia de su profesión, sino a través de la calidad de la humanidad y que podamos seguir expandiendo esto a todos los rincones, a donde nos sintamos llamados, cualquiera que sea ese lugar en nuestro mundo y lo que podamos impactar, que sigamos haciéndolo, porque quizás no hay nada más por hacer en este tiempo que Mm, tenemos en esta tierra. tal Así cual. que gracias a todos por acompañarnos. Pueden dejarnos una palabra en el chat contándonos cómo se sienten, qué se quieren llevar o qué se llevan de nuestro espacio. Y a ti, Fer, toda la gratitud y que nos volvamos a encontrar en este y muchos espacios más. Y gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo grande para todos los que están. Así, así. Así es, así es. Y una alegría ver a todos nuestros amigos del camino, amigos nuevos, amigos viejos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos.